Televidente, feliz noite e bem-vindo em nosso programa Boa Noite Corsao. Prazer grande trobe para nós abrir nosso programa tema super interessante, tema com na Corsao seguro. Nós temos tempo com a papia de e nós temos tempo com nossa curva de 13 informação, inovação e tudo o que tem a ver com o setor de enseñanza a todo nível. Sin embargo, el tema de más importancia está, ¿qué dice de más importancia? Quizá tema en cometer análisis, pasó turte importante, fue de chiquitina, de promedio, grupo, es un más alto, pero el aspecto de enseñanza académico, que es el último nivel de aprendizaje, o de enseñanza de un alumno, a maioria de viajes está sucedendo em extranjeria, está sucedendo em país onde já foi. Sin embargo, nós temos suficiente opção aqui na Corsao para seguir estudando acadêmico e, em cambio, com a enseñanza a nível mundial está donando, está abrindo oportunidade para nós avançar e, especialmente, mirando com aspecto no caminho nós temos hobby potencial, está no aspecto digital, no aspecto cibernético, no aspecto de IT. Na Corsao, nós temos uma entidade que cruza dois aspectos, a Caribbean International University. Caribbean International University ha cumplido 22 años de trabajo con su con su innovación, ella comenzó como un patrón, que después va a resultar de una acumulación. Esta de manera un centro de reunión de diferentes otras universidades que estaba compartiendo con Corsao y hoy en día esta sigue así, pero más tanto arriba un vía digital. Esta PC ahora nos tiene su fundador, su rector, su dueño y es persona que ha cultura e idea atrás de Caribbean International University, doctor Vittorio De Stefano. Doctor De Stefano, muy buenas noches, bienvenido y felicidades por el aniversario. Bueno, como decía Bula Pietri, buenas noches, amigos invisibles. Buenas noches, nada, aquí feliz de estar contigo y conversando sobre los 22 años que tenemos de presencia con la universidad, para no dejarla pasar por alto, ¿no? Por cierto, 22 años se dice fácil, ¿no? Pero sostener 22 años una institución a fuerza de trabajo, a fuerza de reto, a fuerza de cambio, yo no diría que es una tarea dantesca o titánica, pero es una tarea complicada, por lo menos en Curazao. Pero aquí estamos, ¿no? Feliz. Por supuesto, ya hace muchos años se venía cambiando el esquema de aprendizaje. Creo que en otras oportunidades lo hemos dicho contigo en este mismo programa. Sí. El Internet cambió el sistema de aprendizaje, la dinámica académica cambió. Hoy los rectores tienen que ser más dinámicos con programas que se ajustan más yo diría, la formación o la autoinformación y rápido, porque tú tienes que ir a un mercado de trabajo joven, tú no puedes ir a un mercado de trabajo con 30 años. Hoy dice que hay que retirarse a los 50. Bueno, yo voy a cumplir el mes que viene 79 y todavía estamos en la brega. En la lucha. Pero bien, la verdad que feliz. 22 años, repito, se dice fácil, pero fue una larga trayectoria con satisfacciones, con su emblemática, por supuesto, por la dinámica que representa la educación. Y como te decía, hoy creo que tenemos una universidad con una presencia en Latinoamérica, con más de 27.000 egresados, con gente de Curazao que ocupan puestos importantes. Y bueno, y como dice, para adelante, en eso estamos. Sí. Bueno, es importante que nosotros tengamos presente el alcance de una institución que a través del uso de la técnica digital, a través de la formación a distancia, ha logrado hermanar a través del estudio, a través de la enseñanza, una gran cantidad de países y una gran cantidad de instituciones educacionales. Hemos llegado desde Curazao, a través de la enseñanza digital, de la enseñanza a distancia,
a una gran cantidad de países. A mí me tocó ser maestro de ceremonia de algunos actos de graduación donde vi gente llegar de Ecuador, vi gente llegar de Colombia, vi gente llegar de Venezuela. ¿A dónde logró llegar la Caribbean International University? En un solo acto académico logramos reunir 11 países, o sea, egresados de 11 países, en un solo acto. Y en la actualidad también tenemos eventos en el área de tercer nivel, en el área de maestría, especializaciones, diplomado en sí, con muchos países. O sea, particularmente tenemos en Estados Unidos, tenemos con Brasil, tenemos con Colombia y tenemos con Venezuela, por supuesto. Pero hay algo más importante que esa universalidad o esa internacionalización de la universidad. Tú debes recordar, cuando tú eras director de nuestro canal 11, nosotros habíamos hecho programas de televisión en donde le dábamos al pueblo curazoleño, le dábamos materia por televisión como metodología de la investigación, economía minera y petrolera. Creo que había metodología de la investigación, por supuesto, ya lo repetí, matemática, le dábamos estadística, o sea, unos programas que nosotros teníamos. Y eso tenemos que llegar para nosotros poder ayudar más al conocimiento de la formación en el país de Curazao, ¿no? Internacionalmente estamos convencidos que hemos hecho un buen labor porque más del 90% de nuestros egresados son fuera de Curazao. Sí, sí. Por supuesto, siendo una universidad curazoleña, tenemos más credibilidad fuera que adentro, pero esas son las cosas de Curazao. Esa credibilidad, doctor, a la cual usted se refiere, yo un día lo escuché decir a usted que lo importante era el conocimiento adquirido de los estudiantes y que más allá de lo que pudiese ser un diploma o de lo que pudiese ser un certificado, el conocimiento adquirido, eso no se lo quitaba a nadie, a los estudiantes. Sin embargo, yo pienso que sí es verdad que a lo largo ha habido épocas en las que yo he seguido de cerca que a nivel de imagen, a nivel de credibilidad, la universidad ha pasado por algunas tempestades. No, pero yo no creo que a nivel de imagen. Lo que pasó es que algunos ministros curazoleños, lejos de ser amigos, han resultado ser un tropiezo, ¿no? Entonces no han interpretado bien la función de la universidad. Singapur, que fue un país que yo siempre pongo como referencia, que apenas hace unos 30 años tenía un ingreso per cápita de $300 y hoy tiene un ingreso per cápita de más 100 y pico mil y dele dólares. Y hago como una comparación mímica, donde digo, Curazao está por aquí y Singapur está por allá abajo. Ahora, después de 30 años, Curazao está por allá abajo y Singapur está por allá arriba. ¿Qué se vio ese cambio de Singapur? Las universidades prácticamente importaron universidades y aquí restringen las universidades. O sea, a pesar que nuestra universidad es una universidad emanada por un decreto del gobierno, de la gobernadora de Curazao en aquel entonces, hace 22 años, del gobernador, porque creo que estaba Saleh, si mal no recuerdo, había habido internamente un desconocimiento. Tanto el desconocimiento que en un acto público, nuestro presidente Pisa dijo que él no sabía que existía nuestra universidad. Bueno, eso es normal. Nosotros hemos hecho un trabajo más hacia afuera que hacia adentro, porque siempre adentro he conseguido resistencia en vez de ayuda, por decirlo así, de expansión. Yo una oportunidad como ministros anteriores ofrecí cursos gratis para formar a niveles medios, administradores a corto plazo, topógrafos, vamos a decirle, formaciones que en 8 meses tú formabas un topógrafo, un administrador de materiales, un carpintería, pero nunca logré apoyo por parte del ministerio, nunca. Con este gobierno hemos logrado algún avance, por decirlo así, ¿no? Pero nada de una formación de futuro, ¿no? Lo más importante que debe entender Curazao es que nosotros hemos logrado a nivel internacional una buena formación,
Pero también estamos en Curazao, y el éxito de Curazao es el éxito de nosotros, y por supuesto queremos que esto tenga éxito. Recuerdo lo que decía Tagore, ¿no? El gran filósofo indio. La patria no es la tierra donde tú naces, sino la tierra donde tú te formas, utilizando la palabra dura donde te estamos. Y aquí es el orden del día, ¿no? Entonces, me acuerdo de que yo estuve, bueno, a través de mi empresa seguro, más de 15 años sin razón alguna intervenido por el Banco Central. Bueno, ese es el país. Uno tiene que ir lento, suave y mantener mucha paciencia, ¿no? Si no, si quiero cerrar el libro e irte rápido, también eso era una opción. Pero hemos resistido a través del tiempo. Hoy día, doctor, cuando se están introduciendo en el área de la enseñanza y sobre todo la enseñanza académica tantas innovaciones como la inteligencia artificial, etcétera, yo comentaba con algunas personas algunos días atrás que yo creo que vamos a tener que, me acordó un nombre de una entidad universitaria que había en Venezuela que se llamaba Instituto Nuevas Profesiones. Yo digo que hoy día la enseñanza académica va a tener que orientarse hacia la formación de nuevas profesiones, porque con el uso de la inteligencia artificial, mucha gente piensa que la inteligencia artificial lo es todo, y resulta que definitivamente la inteligencia artificial sigue requiriendo el hombre tras de la máquina para poder exigir lo que realmente queremos obtener de ella. Y tenemos que prepararnos para saber cómo lo vamos a exigir, de qué manera, para que el resultado que nos va a dar la inteligencia artificial sea realmente lo que buscamos y sea realmente provechoso. Entonces, creo que se va a abrir espacio para nuevas carreras. Nosotros, como motivo del aniversario, logramos algo bien interesante, unos programas dinámicos en donde la Facultad de Ciencias Sociales está conformada por 5 especializaciones, 5 escuelas, por decirlo así. Y ahorita no se habla de semestre ni de trimestre, sino de periodo, ¿no? Entonces, vamos a decirle que hasta el 5.º periodo son materias comunes de formación de todas las escuelas, pero ya en el 5.º periodo tú defines qué quieres estudiar: administración, gerencia financiera, contaduría, turismo y hospitalización. O sea, tú defines ahí, pero hay una materia común en el 3.er periodo en el 4.º periodo que recuerdo, que se llama mercadotecnia y inteligencia artificial. Sí es verdad que la inteligencia artificial siempre necesitará la imagen del hombre, el manejo del hombre, la inteligencia del hombre. Pero también es cierto que se dice con el metaverso unido a la inteligencia artificial, pudiera haber un cambio en donde las máquinas pudieran manejar al hombre. Recuerdo que hay una película muy famosa con Schwarzenegger, donde hay una resistencia contra que alguien quiere llegar a unas máquinas para que esa máquina, puesta en movimiento todas, pueden manejar al hombre. Entonces, estamos hablando hace 30 años que había esa imaginación. Ahorita con el MOMO y todo esto nuevo científico universal, se dice, Robert, que el metaverso unido con la inteligencia artificial, ambos pudieran vencer a la muerte. Fíjate hasta dónde llega la presunción. ¿Será verdad? Es que yo pienso que hace 30 años el teléfono era algo de suplemento, imaginario. Bueno, hoy un niño de 4 años está implicado, no complicado. Y la verdad es que ¿pueden la máquina manejar la inteligencia del hombre? Es posible. Es posible. Yo creo que sí, porque conversando con algunos especialistas en la materia, tratando de aprender, hemos podido comprobar cómo muchas veces la inteligencia artificial se retroalimenta en momentos. Entonces, en este momento de la vida, la inteligencia artificial como tal es una metodología, es un proceso, un instrumento que ya está funcionando. Pero a medida que se vaya nutriendo de más información que todavía desconoce, porque es una inteligencia, es como la inteligencia de un ser humano.
que a medida que va aprendiendo, se va convirtiendo en un potencial más y más y más y más grande. Entonces, ¿qué será de ese instrumento aquí 10 años? Tú me has oído decir en algunos programas, y creo que hace tiempo, que la universidad, creo que algún tiempo, el año pasado, si mal no recuerdo, dije en este mismo programa que en 50 años la universidad pudieran desaparecer como instrumento de formación y que eventualmente quedarían algunas universidades con carácter de investigación. La universidad lo que hacen es certificar el conocimiento de un individuo. Y si eso es así, bueno, la propia experiencia del individuo, la universidad estaría obligada a reconocerla. Entonces yo no necesito ir para la universidad, la Harvard, la Stanford, la Hopkins. Universidad de primer nivel establecen ya de hace algún tiempo el concepto de universidad 70-30, 70 a distancia, 30 presencial, para mantener lo que se llama el posicionamiento de la universidad como tal, la afinidad hacia la universidad. Pero hoy en día el individuo humano se forma solo, investiga, aplica el conocimiento y va a una universidad que le diga, certifícame mis conocimientos. Yo no necesitaría ir para la universidad. De hecho, nuestro programa, el 80% de nuestros programas académicos son prácticamente online. Entonces le dejamos ese 20% de margen justamente para que el alumno sepa que va a una universidad, la toca, habla con sus autoridades, pero la verdad que a fin de cuentas a veces el 95% es pura máquina. Y entonces esa es la nueva visión de mañana. O sea, tenemos que olvidarnos ayer. Esa expresión me parece muy interesante, doctor. Ese es el futuro y no podemos parar la evolución. Sin embargo, usted con tanta experiencia en el área universitaria, tanta experiencia en los salones, viendo crecer los muchachos, no solamente como seres, pero como profesionales, el estar sentado en el patio de una universidad, en el jardín de una universidad, en un banco con los compañeros bajo de un árbol, versus el profesional que sale hoy día más de una sala frente a un computador. ¿Qué diferencia puede haber al final? No, bueno, para nuestra generación va a haber una diferencia, por supuesto. El contacto humano, el tocar. Pero acuerda que en esto llevo hasta un matrimonio de una artista holandesa que se casó no con un ser humano. Y esas son realidades que en nuestra mente o a nuestra edad todavía no la aceptamos como tal. A lo mejor no la entendemos todavía. Pero las nuevas generaciones es otra cosa, ¿no? Aquí se habla que el promedio de prolongación de vida hoy sobrepasa los 95 años. Hoy vamos a imaginarnos que los nuevos inventos, y también hay nuevas destrucciones, por supuesto, de inventos. Bueno, se dice que el promedio de vida es de 150 años. O sea, ¿dónde vamos a llegar? Sí. Bueno, vamos a llegar donde nosotros queremos llegar. Esa es la realidad. Pero lo más importante es que hoy en día la formación de un individuo no depende exclusivamente de la universidad, depende de él, de su formación, de su información, de su trabajo. Y yo pienso que debe ir al mercado de trabajo joven, no esperar como antes, esperar 5 años de universidad si le va muy bien o más. Sobre todo el europeo duraba la edad de 26, 27 años para el promedio, estamos hablando de promedio, para ir al mercado de trabajo. Hoy no, hoy nuestros muchachos van al mercado de trabajo a los 20, 21 años y ya están, ya están en competencia activa. No, muy actualizados. Casualmente, doctor, creo, según me comentaron, que después del programa tenían una entrevista con usted, y antes también, pero entrevisté a un grupo de médicos del Estado Falcón que estaban aquí, bueno, unos muchachos de la clínica La Floresta. Y me impresionó la manera como manejan el concepto de la medicina hoy día, porque yo les pregunté que son personas sumamente jóvenes y con un reto tan grande por delante, no solamente de ejercer la medicina como tal, de asumir la responsabilidad de una persona que tengan que intervenir quirúrgicamente o algo así, pero de ser los relevos de los médicos del pasado. Sin embargo, esa experiencia, como usted mismo lo dice, que hoy día las universidades avalan el conocimiento, esa experiencia de los
pioneros, digamos, por ejemplo, en el estado Falcón, de los que han hecho la medicina, y ser relevados por este grupo de muchachos, como se puede decir de una manera positiva, la tecnología moderna que ellos tienen versus aquella experiencia que tenían los médicos de antes. Ellos dicen que en su instituto médico la gran bendición que tienen es que ellos han combinado ambas cosas, han mantenido los médicos de trayectoria, los veteranos, como dicen, y la han mezclado con la actualización que ellos tienen. Bueno, pero aquí fíjate, hoy en día los cadáveres son unos escáneres artificiales completamente, que tú a través del escáner ves todo el cuerpo humano, tanto de hombre como de mujer. Sin embargo, todavía las universidades tradicionales exigen cadáveres como tal, justamente a veces contacto humano directo, que no sea pura máquina, ¿no? Y yo quiero aprovechar la oportunidad que de tu programa para informar que aquí hay 3 universidades importantes, ¿no? Que es la Universidad Lavalon, que es una universidad médica, que tiene un cuerpo de estudiantes, de profesores de primer nivel. Hay una universidad holandesa que da la parte turística y hotelera. Y estamos nosotros como el centro de universidad que podemos formar a corto plazo, ¿no? Nosotros estamos haciendo... Y la universidad... La nuestra, acá, la Universidad Internacional del Caribe. Y también la Universidad de Acosta Gómez también, ¿no? La Universidad de Curazao. Ah, sí, claro, sí. Por supuesto. No, pero me refiero al sitio en World Center. Aquí situada. Perdón. Donde funciona la universidad nuestra. Correcto. No, pensé que se refería a la isla. Estamos habilitando todas las 200 habitaciones, transformándolo en apartamentos, en donde estamos transformando habitaciones por habitaciones, baño, cocina. Realmente estamos haciendo una inversión importante. Ahí más de $1.5 millones de dólares, ni siquiera de florina, ¿ok? Yo creo que más, porque estamos poniendo chillers nuevos, donde nos están dando inclusive agua caliente, y además del agua fría nos da agua caliente los mismos chillers. En el propio World Center le estamos inyectando 3 chillers nuevos también, cambiando puertas, sensores, hemos impermeabilizado todos los techos, poniendo mantos nuevos, techos nuevos. Realmente estamos haciendo un esfuerzo importante. Yo diría a niveles de más de pasando los 3,5 millones de florinas, seguro que le hemos invertido por solamente en chiller. Hemos gastado más de $550,000 en chiller, dólares, no florinas, estamos hablando de dólares, de precio FOB de los chillers. Eso después viene la Quizá para la gente que no entiende la terminología técnica del aire acondicionado, ¿qué son los chillers? Los chillers son unas máquinas de 140 toneladas cada una, que para que recirculen el agua, dan el agua caliente y el agua fría. Para que tenga una idea, el chiller que estamos inaugurando hoy, por cierto, que estamos poniendo en práctica, ese chiller lo compramos en Guadalajara por buscar tiempos cortos. Ese chiller nos costó a precio FOB allá en Guadalajara $146,500. A eso tiene que unirle el transporte, los implementos después para instalarlo y todas las tuberías nuevas que hubo que calcular. Solamente ese chiller. Y ahí estamos hablando de 5 chillers nuevos. Claro, los otros nos costaron un poco más barato. Yo diría bastante más barato, porque el York nos costó $88,000 en la fábrica. Y los italianos nos costaron $120,000 en la fábrica. Estamos hablando de precio FOB más lo que viene de incidencia y costo adicional. Pero lo que no son los chillers, son los ascensores nuevos, son los baños nuevos, son los pisos nuevos, los techos nuevos. Bueno, con emoción lo digo porque todo eso la universidad va a ser una oferta de estabilidad, de entorno bien. Pues yo me gustaría tener lo mejor. A veces ni las circunstancias, siempre estamos en un Curazao, y ahorita el efecto de las guerras, el efecto Panamá, que no pasan los barcos oportunos, bueno, no dilata un poco los tiempos. Pero estamos cambiando todo el World Center. El World Center, mi querido Gruber, lo estamos cambiando absolutamente para bien, ¿no? Para que la gente se sienta orgullosa de tener aquí
si no lo mejor de Curazao, uno de los mejores sitios de Curazao. Ya. Sin duda, el World Trade Center tiene una tradición que ha reunido momentos sumamente importantes para la isla, sumamente gratos, no solamente a nivel de artistas, pero los eventos más grandes, más importantes. Bueno, ayer hubo un evento aquí de 1900 personas, 1900 personas. Por fin nos pusieron en las redes, muy bien, un éxito. Bueno, reunir 1900 personas con éxito no es fácil, ¿no? Sí. No es fácil, pero ya se va logrando, ¿no? O sea, se va sintiendo el efecto del cambio de Chile. Y en eso también tenemos que el ministro de Finanzas es muy acucioso para todo, ¿no? Para los detalles. La verdad que el ministro merece mi respeto. Nos ha formado y nosotros con mucho gusto todo lo que podemos hacer, pues lo vamos a hacer. Ya. Qué bueno, porque es importante tener siempre el reconocimiento de lo que es bueno, porque lamentablemente yo siempre he dicho que las redes sociales se han convertido en un elemento de juicio donde la gente opina sin tener conocimiento de causa, y entonces todo el primer comentario, si es bueno, mucha gente empieza a escribir bien sin saber de lo que están hablando. Si el primer comentario es malo, la gente empieza a escribir mal sin saber de lo que están hablando. Y lo malo va a velocidad del viento. Sí. Lo bueno tiene... Cuesta más reconocer o reconocer lo bueno que ver cómo se reconoce lo malo. Lo malo todo el mundo lo vuelve pólvora en ese momento, mientras que lo bueno tarda en recibir el crédito necesario. No, pero en este momento realmente estamos haciendo un esfuerzo extraordinario, lo hacemos con ganas y eventualmente no tengo duda que vamos a tener de las mejores instalaciones tanto en frío como en estabilidad total de servicio que va a ser el World Trade Center, ¿no? Ya. Doctor, volviendo a la universidad, ya hablamos un poco de lo que es la educación a distancia y lo que ha sido el pasado. La educación presencial, ¿cómo se vislumbra para este venidero tiempo? Fíjate, yo creo que cada vez menor, ¿no? ¿Sí? O sea, cada vez menor. Nosotros tenemos ahorita unos cursos presenciales con cierta frecuencia, pero lo vamos a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque tenemos a nivel internacional, como te decía, más estudiantes que aquí en la isla. Okay. Entonces, por supuesto, no van a poder solamente para moverse en aéreo, va a ser un problema. Nosotros tenemos varios cursos, ortodoxia, derecho internacional, ortodoxia facial, por cierto, ¿no? Tenemos cursos de formación de chef, muy interesante esa parte, por cierto, unos diplomados, pero lo tenemos afuera, no lo tenemos aquí en Curazao. Ya. ¿Y si una persona de Curazao quiere inscribirse? No, tiene que hacerlo online, porque esos cursos online, pero tienen que ser de formación online. Correcto, porque, pero una persona de Curazao claro, puede participar. Puede inscribirse perfectamente. Ya. Pero lo más importante es que, te vuelvo y te repito, más del 90 y tanto por ciento, yo diría 94, 95% de nuestros egresados son afuera, son estudiantes de afuera. Y en una sola acto de grado logramos reunir 11 países, que es lo que te preocupaba a ti, a cuánto habíamos llegado. Sí. Y todavía hoy tenemos presencia afuera. Ojalá que con el señor ministro nuevo de aquí tengamos algún acercamiento. Yo le he ofrecido algunas cosas, pero bueno, en eso estamos. A pesar que tenemos la distancia de 5 metros de la oficina mía con la de él, pero nunca nos vemos. Y eso es normal. Bueno, tú la tienes aquí al lado también, él está muy ocupado. Sí. Pero bien, yo creo que vamos a lograr para el año que viene lo que llamamos la Corporación de Universidades. Hay 3 o 4 universidades que conformamos, tanto pública como privada, un consorcio de universidades para darle conocimiento y reconocimiento a la gente del mundo, no solamente a la gente de Curazao. Ya. Doctor, el hecho de que estemos quizás analizando la situación más hacia afuera que adentro, ¿hay algún estudio de parte de la universidad de cuáles son las carreras quizás más importantes, tratándose de que ya en un estudio online el joven no tiene la obligación de tener que irse a Holanda o tener que salir de casa
¿Hay un estudio de cuáles son las carreras más importantes? Bueno, primero nosotros tenemos... Perdón, las más importantes no, las que apremian más en la isla. No, mira, nosotros tenemos 22 años trabajando al revés con el gobierno y el pueblo de Curazao. Nosotros trayendo gente para acá y la gente de afuera llevándose a la gente para afuera. O sea, hemos trabajado siempre al revés. Entonces, eso es un problema que debemos tener, ¿no? Si tú me dices qué materias hoy en día deberían formar a los futuros profesionales, no tenga duda que son la ingeniería. La ingeniería de cualquier género que tenga el inicio que diga ingeniero de sistema, ingeniero en producción, ingeniero de lo que sea. Pero eso son la ingeniería, la formación del futuro. La otra son de formación genérica. Necesitamos abogados, necesitamos médicos, por supuesto, pero el médico genético es un médico ingeniero al final de cuentas, ¿no? Entonces, eso es importante entenderlo. Ahora, nosotros estamos pensando en una escuela de aceptación universal, como son, por ejemplo, las contadurías, la administración de empresas, la gerencia financiera. O sea, esa materia, esa profesión de aceptación menos implicada y que tú puedas ser contador aquí y puedes ser contador allá, puedes ser contador en la isla, puedes ser... Yo me hago siempre la pregunta, pero si yo soy contador aquí, ¿por qué no puedo ser contador en Holanda? Si yo soy contador aquí, ¿por qué no puedo ser contador en Colombia? O al revés. Los contadores de allá, porque no pueden ser contadores aquí. Al fin de cuentas, la contabilidad tiene principio de aceptación universal. Pero a veces las roscas, los intereses y los malos intencionados y los enucos mentales no permiten el avance de la gente. Entonces, ese es un problema que siempre habrá que enfrentar. Por eso nosotros pensamos en esta corporación de universidades, en la homologación de título automático. Yo te doy mi título y Venezuela te da simultáneamente un título. Colombia te da simultáneamente un título. Lo que yo he dicho, el sueño de Bolívar transformado en academia. En vez de armas, en academia. Bolívar soñó unir a Latinoamérica a través de las armas, nosotros queremos unirlo a través de la academia. Y otra cosa, yo sostengo que los locutores, los periodistas, deben ser profesionales. Sí. O sea, profesionales reconocidos, formados por la experiencia y también por la formación académica. Sí. En cambio, aquí resulta que cualquier tipo que grita es un periodista. Eso no puede ser. Sí. Entonces, todas esas cosas hay que reglamentarlas. Debemos tener un gobierno que acepte el cambio. Y aquí es más complicado que en cualquier otro país. Fíjate, el famoso encuesta PISA jamás ha aparecido Curazao y nada. Ahorita han subido a los 80 y tantos países que hacen la encuesta PISA. Curazao no aparece por ningún lado. Bueno, Venezuela menos. Y Argentina aparece como en el puesto 70. Para las personas que quizás puedan estar asociando lo que el doctor dice con nuestro primer ministro. No tiene nada que ver. Hablemos un poquito de esa encuesta, que es sumamente interesante. La encuesta PISA es una encuesta que se hace a través de la ONU, en donde establece la capacidad de los niños hasta de 15 años, la capacidad de lectura rápida, la formación matemática, su interés con la tecnología. Bueno, Curazao no aparece por ningún lado. Venezuela menos, por supuesto, y los países europeos. Y el objetivo de esa encuesta es medir la capacidad de aprendizaje de los niños. La capacidad de los niños, de los muchachos, el avance que puedan tener. Lo que decía ayer en el discurso de toma de posesión de Milei, algo bien interesante, ¿no? Apenas el 16% de los niños argentinos que se inscriben terminan el colegio. Eso es grave. Decir algo de ese tamaño. Y yo creo en la dinámica de que hoy en día los estudios de pregrado
y de posgrado no, de pregrado, deben ser dinámicos, Gruber. ¿Por qué deben ser dinámicos? Porque es que hoy la ciencia cambia cada 5 minutos, por darle un término expresivo. Es tan rápido lo que cambia que inclusive tú debes aprender a desaprender mentalmente lo que aprendiste, porque si no, no te adaptas a los nuevos cambios. Y ese es el problema de la gente, de los que son académicos, que ven con gringola metido en los ojos. Él no ven para los lados, él ven para adelante. A eso une la asociación de médicos, la asociación de abogados, la asociación de contadores. No te permite ningún cambio, sino en una línea rígida, obtusa y eventualmente sin competencia. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Hay un punto, doctor. Obviamente nuestro programa es para celebrar y para reconocer la constancia, la perseverancia del doctor Vittorio De Stefano, no solamente como dueño de la universidad, sino como rector, como persecutor del éxito y del más mínimo detalle en cada una de las actividades. Pero yo quiero, luego de la pausa, vamos a hacer una pequeña pausa, luego de la pausa yo me quiero robar 5 minutos del tiempo del doctor De Stefano, que vamos a seguir dedicando a la universidad, pero como internacionalista de corazón que es y como miembro, no sé si miembro o ex miembro, eso me lo ratifica al regreso, del Parlamento Mundial para la Seguridad y la Paz, viendo la situación que la región, quizá no vamos a enfatizar en un país en especial, pero viendo que la región está como un poco caliente, me gustaría, ya que está el doctor en nuestros estudios, hablar un poquito de eso, porque Curazao, durante todo el fin de semana hubo expresiones, algunas en juego, otras con preocupación real, de qué papel puede significar Curazao, hablando un poco de la estabilidad con la situación que está reinando en nuestra región. Vamos a cumplir con un anuncio y ya regresamos. Nós reaccionando com mais no programa Boa Noite Curazao. Hoy conversando con nuestro invitado, Dr. Vittorio De Stefano, rector de Caribbean International University. Malaga, una pregunta de aire, con nosotros ya, si quieres un paréntesis chiquito para ahorrar un par de minutos de Dr. De Stefano, para tener su opinión, pues el Dr. De Stefano está miembro del Parlamento Mundial para la Seguridad y la Paz. Tanto a mí quiero tener un tique su opinión tocante de interés y preocupación que gran parte de nosotros conciudadanos han a expresar en la red social. Algún así vega, otro así pregunta y otro han expresado su punto de vista. ¿Tena onda realmente un conflicto por afectar a Curazao o tena onda un conflicto real por tomar lugar? Doctor, ¿qué hay de cierto que la situación con Guyana y Venezuela y la participación de los Estados Unidos, el supuesto anuncio de Brasil y de otros países para apoyar a Guyana en este caso? Incluso yo llegué a mencionar a Guyana en muchas oportunidades, pero yo decía, si es cierto que Guyana está descubriendo en esa zona tantos yacimientos petrolíferos, nosotros deberíamos tener quizá el interés de hacer contacto con Guyana en función de la refinería que tenemos, que cada día vemos como más lejos la realidad de que la refinería vuelva a abrir. Pero en este caso, ¿cómo ve usted la situación, doctor? Bueno, como te dije en el intervalo, ¿no? Me estás metiendo en camisa de 11 varas, pero hay que decir lo que uno cree, lo que uno siente y lo que uno ve realmente, ¿no? Yo creo, primero, partiendo de la idea de tu pregunta, sí formo parte del Parlamento Mundial de la Seguridad y la Paz, soy vicepresidente para América Latina y le he escrito a PISA, creo que en una oportunidad le mandé varios mensajes que me ordenó el presidente del Parlamento, pero hasta la fecha el presidente PISA no me ha respondido. La idea era abrir una oficina de Parlamento aquí, que siempre es interesante, pero no le he querido abrir sin la anuencia del gobierno como tal, como debe ser. A lo mejor le vuelvo a escribir al presidente PISA y le hago un llamado ahorita al presidente PISA para que me responda para abrir una oficina. Es siempre interesante tener una oficina del Parlamento Mundial de la Seguridad y la Paz. Su mismo nombre lo indica, creo que es bonito de per se. En el caso venezolano, indistintamente que se votó un referendo que creo que
A mi juicio estaba de más, porque es obvio, si tú me dices a mí, eso de Venezuela, yo creo que sí, es de Venezuela. Pienso que históricamente no hemos tenido la tenencia, pero que eso se lo quitaron a Venezuela, eso es una gran verdad. Pero eso hay que negociarlo, o sea, hay que negociarlo en los tribunales, hay que negociarlo en la web, no se puede negociar a la machimberra, porque la machimberra, como ahorita está de moda, Rusia con Ucrania, Hamas con Israel, bueno, y entonces tú ves que el mundo está caliente por ambas partes, pero faltaba en el centro, entonces vamos a calentarlo con Venezuela. Cualquier cosa es posible ahí, ¿no? Es posible la tesis, que ahorita en la reunión de Maduro y el presidente de Guyana, vamos a llegar a un arreglo, 50-50, parte, yo estoy esta parte, tú me das esto. No te sé decir cuál de las partes sería importante que ceder. Yo no creo que hay cosas que tú no puedes ceder. Ni Guyana va a ceder. Poner un poco de agua en el vino, como dicen. Ni Guyana va a ceder, ni Venezuela puede ceder. O sea, eso será un conflicto, pero en século seculorum. Pero de que históricamente, legalmente, eso era de Venezuela, no tenga duda, ¿no? En los tratados, cuando eso estaba en manos de los ingleses y de los holandeses, los límites de Venezuela eran justamente hasta el río Esequibo. Por supuesto, Anacoco y todo eso. Yo le he hecho mucha broma ahorita a mi amigo, lo llaman en Venezuela, bueno, prepáranos para irnos para Anacoco, ¿verdad? Tenemos que defender el derecho de Guyana. Yo creo que Venezuela tiene capacidad petrolera para explotar 10 veces el petróleo, o tiene 10 veces más capacidad de producción que la Guayana Esequibo, y no lo hace. Un poco, como decía hoy o ayer, creo que unos ciudadanos de Guyana decían, no, yo no quiero ser venezolano, yo quiero seguir siendo guyanés. Y se han expresado muchos venezolanos también que están trabajando en Guyana, ¿no? Sí, no solamente están trabajando en Guyana, tú después de 200 años que no ha hecho una labor efectiva, ha ejercido un mandato como tal, y seguir insistiendo, eso es mío, pero bueno, tampoco yo puedo estar contra el presidente Maduro, que si va a mandar al ejército, que de hecho lo mandó, ¿no? Sí. Ya mandó a Diosdado, a Cabello, perdón, al general Cabello, el primo hermano de Diosdado Cabello, por cierto, a formar una base militar. Yo creo que eso no es malo. O sea, esa parte del corazón, lo digo, no es malo. ¿Por qué? Porque hay que resguardar la frontera, hay una salida al mar ahí que se está ocultando, se le está quitando a Venezuela. O sea, hay cosas que hay que negociar. Sí. Y entonces, y guardar la frontera, ojalá que no se llegue a conflictos. Los conflictos no ganan a nadie. No favorecen a nadie. Eso no un conflicto armado no favorece a nadie. Pero a veces no hay alternativa. Sí, entonces, lamentablemente, como el caso de Israel, le digo, bueno, eso hasta que no le ven el hueso los israelitas, no le ven el hueso a esta gente, no van a quedar tranquilos. Correcto. Eso van a destruir, bueno, son 800 túneles, yo creo que no han destruido ni 20. Sí. Pero van a destruir los 800, entonces cae el mundo encima. Entonces hay que negociar ahí, hay que ver a qué se llega. ¿A qué se llega? Pero yo pienso que muchos presidentes han sido cómodos en el pasado en cuanto a ambas discusiones, la que hay con Colombia y la que hay con Guyana. Que los presidentes firman un acuerdo, vamos a prolongar eso por 10 años y se salen. Fue uno. Sí, y se salen de eso. Pérez Jiménez fue otro. Betancourt fue otro. Sí. Ninguno tiró el barco a favor del pueblo. Sí. Vamos a prolongar eso y vamos a mantener eso allí. Como dijo Miguel Ángel Quevedo, cuando el horror de Fidel Castro, que se pegó un tiro en Venezuela, el director de la revista Bohemia, escribió aquella famosa carta que dijo, todos somos culpables. Sí. Bueno, doctor, estamos llegando al final del programa y como hicimos la cita con la intención de hablar de la universidad, vamos a destinar este último minuto para conocer un poco el análisis del doctor Di Stefano después de 22 años de trabajo en la universidad y qué podemos esperar al futuro inmediato. El futuro inmediato es que nuestro corazón está en una apertura más amplia de ofertas académicas a partir del próximo año. Mi hijo
que es el que está tomando las redes, creo que anda en ese proyecto. Yo, como regalo, te dije, de aniversario, elaboré con un grupo de expertos la nueva visión de contenido programático. Me encanta la materia mercadotecnia y metaverso no. Inteligencia artificial, hasta ahí le llegamos en ese programa. Ahorita estamos elaborando el contenido de los programas. La verdad es que lo veo dinámico. El periodo dura, puede estar durando tres meses. Se ven 4 materias, hay unas materias de formación, y tú ya en el 5º periodo defines qué es lo que quieres estudiar, y hace como un año de especialización. Entonces yo vi una serie de materias que me sirven de base de formación de las profesiones, pero después en el último 2 periodos yo defino, inclusive hay un trabajo de grado en cada una de las formaciones de profesionales. Yo defino qué quiero estudiar. Si quiero estudiar turismo, hotelería, quiero estudiar gerencia financiera, quiero estudiar administración de empresas, quiero estudiar contaduría. Inclusive le habíamos metido economía, pero lo vimos que de economía teníamos que buscar formaciones de muy alto nivel, pero hay, por ejemplo, economía global. O sea, en la formación hay muchas materias de formación económica, pero no nos quisimos meter con la formación de un economista. Porque los economistas, por lo general, yo que soy economista, a veces digo, los economistas tardamos 7 años en hacer un proyecto económico y después durante 7 años explicar por qué no se dio lo que habíamos programado. Entonces, queremos algo más activo, más rápido, de formación más práctica. Yo creo que es un terreno infinito. El otro día hicimos una entrevista con un buen amigo suyo, el doctor Eloy Albarrán. Hicimos una entrevista online desde Miami, y en el cual se refirió a su persona y le envió muchos saludos, que hablábamos sobre un libro que él publicó sobre el uso de la inteligencia artificial en la educación del adulto mayor, que también se ha vuelto experto. Sí. Así que pues yo creo que el tema es súper interesante, y el venidero año yo creo que será realmente la consolidación de todos los planes a nivel mundial de incluir. Yo sé que están incluidos en muchos lugares, pero yo pienso que los que todavía no estamos realmente incorporados en el día a día con la inteligencia artificial en función de la educación, yo creo que va a ser el año donde realmente todas las iniciativas van a coincidir. Doctor Di Stefano, 1.000.000 de gracias. Muchas felicidades por los 22 años de la universidad, y por toda esa perseverancia durante tanto tiempo luchando para llevar la universidad a donde está. Bueno. Gracias a ti, y gracias a los que escuchan por escucharme. Un placer, Sonan, danke per sintonía, y tenemos próximo programa para nos topa otro y visa otro. Buenas noches, chicos.